Advertencia. Los siguientes relatos pueden ser bastante perturbadores para algunas personas. Se recomienda discreción, solo apto para mayores de 18 años. Dicho esto, que empiece el vídeo. Las torturas más crueles de la historia. La tortura es el acto de causar daño físico, psicológico, ya sea por medio de máquinas, artefactos, o sin ellos, sin el consentimiento, y en contra de la voluntad de la víctima, generándose la figura legal, de apremio ilegítimo. O bien, con el consentimiento de la víctima, sadomasoquismo, vinculado principalmente al dolor físico, o quebrantamiento moral, que puede, o no desembocar en la muerte. En este video, verás, las torturas más crueles de la historia. Muy bien, empecemos. La gota china. También llamada simplemente, tortura de la gota de agua, consistía en inmovilizar a la víctima, boca arriba, de modo que cada 5 segundos, cayera una gota de agua fría, en su frente. Pasadas varias horas, ese goteo provoca lesiones en la piel, incluso llega a perforar el cerebro, y a lo largo de los días, provoca neumonía, por estar todo el día mojado, locura al no poder dormir, y también por el hecho de pensar, que esa agua que cae, no se puede beber, cuando entra la sed. A los pocos días, el condenado moría de un paro cardíaco. Taburete de sumersión. Era una tortura utilizada, en prostitutas, y en violadores de menores, pero mayoritariamente en mujeres. Era una silla atada, a una cuerda, que era controlada, desde una base, todo esto ubicado, al lado de algún río, muy helado. Los verdugos, decidían cuánto tiempo, la víctima tendría que estar, bajo el agua. Las víctimas, sufrían de ahogamientos, y en casos más extremos, hipotermia por el frío de las aguas. La cuna de Judas. La cuna de Judas, es un instrumento de tortura, inventado por el jurista boloñés, Hipólito Marsili, utilizado, principalmente para sacar confesiones. Consiste, en una pirámide puntiaguda, sobre la cual, se alza a la víctima, para después dejarla caer una, o varias veces, de modo que la punta topara, con la zona genital, o anal, con mayor, o menor presión, dependiendo de cómo evolucionara la confesión. La silla de interrogatorios. Cientos de afilados pinchos, componían el respaldo, y asiento de esta silla de torturas. Pinchos, que por medio de una especie de cinturones, que podían presionar al torturado, a la silla se clavaban, en toda la parte de atrás del cuerpo. Para que el sufrimiento, fuese mayor, se colocaba, bajo la silla de hierro, ascuas, ardiendo que calentaban la silla, y quemaban a la víctima. El potro. Este dispositivo, es una especie de rectángulo de madera. Un extremo era fijo, donde eran sujetados los pies. En el otro extremo, había un barra móvil, donde las manos se ataban. Luego de sujetar firmemente al condenado, se movía una palanca, con un sistema de poleas, que estiraba las articulaciones de la persona, hasta dislocarla, lentamente. La hija del carroñero. Este dispositivo, tiene 2 brazos metálicos, que aplastan las costillas, y los pulmones de la víctima, acostada en posición fetal. El preso moría por asfixia, pérdida de sangre, y por las heridas punzantes. Descuartizado por caballos. Se ataba una cuerda, a cada extremidad del prisionero, y a su vez, el otro extremo de la cuerda a un caballo, de este modo, un caballo estiraría un brazo, o una pierna, en un momento determinado, se fustigaba a los 4 caballos, que tiraban con fuerza de la cuerda, arrancando literalmente la extremidad del torturado. Aplastamiento por elefante. Se llevó a cabo, durante más de 4000 años, en países del sudeste asiático, principalmente en la India. Los elefantes, que representaban el poder real, estaban entrenados, tanto para acabar con la vida del condenado rápidamente, aplastándole la cabeza, como para torturarlo, y romperle lentamente, todos los huesos del cuerpo, o arrancarle los miembros. También se ataba al condenado, a las patas del animal, que daba fuertes tirones, y lo arrastraba, hasta descoyuntarlo por completo, pero siempre manteniéndolo con vida, con el fin de prolongar su sufrimiento, hasta que finalmente, se le ordenaba aplastarle la cabeza, y el pecho. Estas ejecuciones, solían ser públicas, y además, se buscaba que fuera lo más desagradable posible, cosa que se conseguía con facilidad, con el fin de causar, un mayor impacto sobre la población. La pera vaginal. La pera vaginal, fue un instrumento de tortura utilizado, en la Edad Media, destinado a aquellas mujeres acusadas de haber tenido relaciones con Satanás, o con alguno de sus familiares.
Consistía en un objeto metálico, que se introducía en la vagina de la condenada, para posteriormente, desplegarlo por medio de un tornillo, hasta su máxima apertura. Esto le provocaba graves desgarros en el útero, a los que muy pocas mujeres lograban sobrevivir. Uñas de gato. Las uñas de gato son un instrumento de tortura, que consiste en largas pértigas con ganchos, o rastrillos en su extremo, con los que se arañaba la piel desnuda del torturado, el cual estaba atado e inmovilizado. Permite arrancar la piel, a tiras, o desgarrar la espalda, pecho, o abdomen del condenado. Estas heridas podían infectarse, o ser usadas para posteriores torturas. El garrote. El garrote consistía en un collar de hierro, por medio de un tornillo, retrocedía, produciendo la muerte al condenado, por la dislocación de la apófisis de la vértebra axis, sobre el atlas en la columna cervical, es decir, se le rompe el cuello a la víctima. El aplastacabezas. El aplastacabezas es un instrumento de tortura aplicado, en la Edad Media, en Europa, por la Inquisición, y destinado a reventar los huesos del cráneo. La barbilla de la víctima se colocaba en la barra inferior, y el casquete era empujado hacia abajo por el tornillo. Los efectos de este proceso son evidentes. Primero se rompía la mandíbula, y luego el cerebro salía por las cavidades de los ojos. La tortura del agua. Se ataba al condenado, con alambre de espino en las muñecas y tobillos, y se le tapaba la boca, con trapos, para que no pudiera vomitar. Posteriormente, se le introducía agua, por las fosas nasales, hasta que el estómago estuviera a punto de explotar, y llegados a este punto, los torturadores daban patadas al estómago, e incluso saltaban encima, hasta que explotara, causando la muerte. La tortura de la rata. Consistía en tener a una persona recostada, sobre un panel de madera, a la cual se le encerraba una rata, en su estómago con la ayuda de una cápsula metálica. Luego, después de tener a la rata, dentro de esta cápsula, y con la base de estómago del torturado, se le aplicaba calor. A lo que la rata comenzaba a desesperarse, dentro de esta cápsula, comenzaba a buscar un método de salida, con la única que encontraba, era cavar un agujero por el estómago de la víctima, causando muchas veces la muerte del torturado. La sierra. La sierra es un método de tortura, practicado desde tiempos bíblicos. Consistía en poner al condenado verticalmente, comenzando desde el ano, o los genitales, y acabando en el ombligo, o incluso el pecho. Para mantener a la víctima consciente el mayor tiempo posible, además de evitar que se desangrase antes de tiempo, la colgaban boca abajo, de forma que su cerebro estuviera bien irrigado. Muerte por 1000 cortes. También llamada muerte de los 100 pedazos, fue una forma de suplicio chino, utilizado, hasta principios del siglo XVIII, para ejecutar penas de muerte, sobre todo a siervos, que hubieran matado a su amo, o en delitos de lesa majestad. La práctica consistía en descuartizar al condenado, que previamente era drogado con opio, y atado a un poste. Los pedazos del cuerpo eran depositados ante el condenado, que era mantenido con vida, hasta terminar con una decapitación, o la extracción de un órgano vital. Empalamiento. Una enorme estaca perforaba, y atravesaba tu cuerpo de un extremo al otro, se solía perforar al sentenciado, por el ano, hasta que la estaca salía por la boca. Normalmente en este proceso, se solía morir, pero se daban casos, en los que se sobrevivía al sufrimiento, durante casi un día. El empalamiento siempre se realizaba en público, y solía dejar el cadáver a la intemperie, para alimentar a los animales carroñeros, y servir como escarmiento para el resto de la población. La doncella de hierro. La doncella de hierro fue un instrumento con forma de sarcófago antropomorfo, supuestamente utilizado para la tortura y la ejecución. Posee 2 puertas y clavos en su interior, que penetran en el cuerpo de la víctima cuando éstas se cierran. Los clavos eran desmontables, y se podían cambiar de lugar. Esto ofrecía un amplio abanico de posibles mutilaciones y heridas, que daban lugar a una muerte más o menos prolongada. La rueda de hierro. La terrorífica rueda de hierro consistía que el condenado debía estar boca arriba y amarrado al piso. El verdugo soltaba la rueda sobre la víctima, o bien, pegaba con un gran martillo, triturando sus huesos y articulaciones, evidentemente sin dar golpes fatales, ya que la idea era que sufriera lo máximo posible antes de morir. Luego de haber triturado todos sus huesos, las personas quedaban como un pulpo gigante de 4 tentáculos. Finalmente, la persona era enrollada en la rueda, y esta era puesta en la punta de un palo. Se dejaba la víctima en aquel lugar, hasta haber pasado unos días después de su muerte.
En muchos casos, la persona vivía todo el primer proceso, y moría días después. La estaca y la hoguera. La estaca no es el dispositivo más ingenioso, pero sí uno de los más terribles. Se utilizó, sobre todo por los inquisidores, a quienes sí se les antojaba calificar a una persona como hereje. La perseguían para torturarla y quemarla viva. Tanto los hombres, como las mujeres consideradas brujos y herejes, eran colocadas en la estaca, maniatados fuertemente, e incinerados en una enorme hoguera, compuesta por grandes troncos y trozos de madera, que se mantenían encendidos durante horas. La persona era quemada viva, frente a los ojos del pueblo entero, que con desagradable morbo, como si de un espectáculo se tratase. El escafismo. El escafismo consistía en meter a la víctima en un cajón de madera, con 5 agujeros, por los cuales sacaba la cabeza, las manos y los pies. Los verdugos untaban estas partes del cuerpo con leche y miel, para atraer a las moscas y otros insectos. El individuo que sufriría la condena era anteriormente alimentado con estos alimentos, algunas veces estando en mal estado. Esto provocaba diarreas en la persona, lo que atraía a muchos insectos, que empezaban a alimentarse de las heces del condenado, para luego ir ingresando en el ano de este y, por consiguiente, a dejar sus huevos dentro de él. Por lo que esa persona se convertía en comida para insectos, y moría al cabo de unos días. El toro de Falaris. Las personas eran introducidas dentro de una figura hueca de bronce, con forma de toro, y luego, esta figura era puesta sobre una fogata, haciendo que la temperatura dentro aumentase muy rápidamente. La persona, evidentemente, gritaba con todas sus fuerzas. Estos gritos salían por la boca del toro, dando la impresión de que el toro mugiese, por lo que las personas que miraban el espectáculo se morían de risa y asombro. La leyenda cuenta que su propio creador, en un acto de traición, fue encerrado dentro y quemado. Bueno, eso fue todo. Si les gustó el video, pongan pulgar arriba, comenten y suscríbanse. No olviden seguirme en mis redes sociales, los links están en la descripción. Se despide LP Shinoda, nos vemos hasta mi próximo video, chao.